En una caricatura americana llamada Calvin y Hobbes. Calvin es un muchachito que se está columpiando en un columpio ahí en un parque. Y ahí le llega otro niño más grande y le dice: quítate de ese columpio porque yo quiero columpiar. Y el Calvin, con valor, le dice: no, yo no me voy a quitar. Tú espera tu turno. La próxima escena solamente ves un puñazo y el pobre muchachito Calvin dando marometas. Y luego, en la última escena, ahí está, boca arriba, con un moretón en el ojo. Y está diciendo: ¿sabes qué? A veces es tan difícil ser religioso cuando Dios no manda un relámpago a quemar a ciertas personas. Tampoco no es la verdad. Lo que esa caricatura, en una manera un poco burrosa, capturó es lo que los teólogos dicen o declaran, titulan el problema con el mal. Y actualmente el problema con el mal que vemos en este mundo es el desafío que causa a la fe. Porque cuando cosas malas ocurren en la vida, cuando hay injusticias que vemos alrededor de nosotros, injusticias que nosotros a veces tenemos que aguantar y soportar, ahí en ese momento nos pone como a la cima, al pico de una división en el camino. Y por un lado es el camino de la fe, es el camino de continuar confiando en las promesas de Dios a pesar del mal que sentimos, a pesar de el mal que a veces nos está jalando al otro camino. ¿Cuál es el camino a la incredulidad? El camino de la duda. Y en esos momentos difíciles de la vida, a veces nosotros nos sentimos jalados igualmente fuertes y ferozmente en ambos vías. A veces sentimos en el corazón, en la mente: Señor, yo reconozco tu palabra, reconozco tus promesas, sé que tú me amas y yo me voy a aferrar a tu palabra. Y no importa, venga lo que venga, yo voy a seguir confiando en ti. Ese es un sentimiento que nosotros tenemos en el Espíritu dado por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, es muy difícil cuando nosotros estamos pasando por penas duras, no sentir la duda, no escuchar el susurrar del demonio cuando dice: ya ves, te lo dije. Tú no tienes razón por qué confiar en el Señor. Aquí estamos en esa división en el camino. Por un lado, el camino de la fe. Por el otro lado, el camino a la duda y la incredulidad. ¿Cuál camino vas a tomar tú? De eso se trata el tema de ahora. Ahora nos reunimos alrededor de estas palabras de Habacuc, con esta meta. Esta es la meta. Que crezcamos en nuestra capacidad de confiar en las promesas de Dios, aun cuando no comprendemos sus planes. Porque muchas veces eso va a pasar. No vamos a comprender los planes de Dios, y sin embargo, hay que seguir aferrándonos a la palabra que Él ha dicho y las promesas. Y el tema de ahora se trata de fortalecernos para ese camino, para agarrar las promesas de Dios y no desviarnos. Abremos entonces los folletos aquí, en sus páginas, vamos a ver de nuevo estas palabras de Habacuc. Y lo primero que quiero decirles en este camino de tomar esos primeros pasos en el camino de la fe es esto: que cuando nos enfrentamos con el mal en la vida, con el dolor en la vida, muchas veces vamos a pasar por una crisis de fe. Hay que admitir eso. Hay que prepararnos para ese momento, porque ese momento viene. Y lo vemos muy clarito aquí en el profeta Habacuc. Porque mira estas palabras con que comienza su profecía. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves?
¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Ya ves, hasta este profeta está batallando en su corazón. Está dividido. Por un lado, su fe lo está llamando a que busque al Señor en su problema, cuando ve la violencia en su sociedad, cuando ve el mal alrededor de él. Él sabe que hay uno solo que puede resolver eso y es Dios. Y le viene a Dios. Pero al mismo tiempo, ¿a poco no notas también la duda que está en el corazón de este hombre? Porque se está quejando contra Dios y está diciendo, Señor, tú eres el único que está en la posición de resolver este problema. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te he de pedir y orar y las cosas no cambian? Y nosotros ya conocemos eso, ¿no? Hemos pasado por dificultades en la vida, vemos cosas que pasan a los seres queridos alrededor de nosotros y reconocemos que en este mundo pecaminoso, en este mundo quebrantado, pues todos tenemos que tener problemas. No hay una vida sin problemas, no hay una vida sin que no pase por penas, eso es claro. Al mismo tiempo, reconocemos que Dios está en la posición de siquiera proveer un poco de alivio, de siquiera sacarnos de un problema que ya hemos padecido por mucho tiempo y le pedimos y a veces ¿qué pasa? No cambian las cosas. Entonces, en ese momento queremos seguir aferrándonos a la fe, al mismo tiempo es difícil, imposible no tener esas dudas, no gritarle al Señor, no orarle, oye, pero ¿hasta cuándo vas a permitir eso? ¿Hasta cuándo yo he de tener que sufrir y ver todo esto alrededor mío? Les doy un ejemplo. Un pastor recibió un correo electrónico de un compañero. Este era otro pastor y su esposa lo dejó y su ministerio cayó. Y luego cuando empezó un negocio después de esto, empezó a fallar el negocio. Y todo durante este tiempo estaba tratando a este señor de hacer el mejor padre que él podía ser a sus hijos. Y esto es lo que este señor escribió, en una manera muy honesta, en este email que le dio a su compañero. No poder ver un poco de luz del día y no poder imaginarme un tiempo cuando las cosas se van a mejorar, cuando mi vida regresará a lo normal y la tristeza y el pésame se van. Eso es algo para mí muy oscuro. Yo comprendo que nosotros no estamos solamente aquí para esperar cosas buenas en esta vida, pero tratando de superar mentalmente mis circunstancias por pensar en el cielo. Otra cosa, pues quizás no tengo la fe suficiente para eso. Y solamente estoy hablando honestamente. Obviamente yo creo que Dios puede cambiar las cosas en un instante. Pero el hecho que yo le he llorado por años y las cosas no han cambiado, me parece a mí que Él en verdad no está interesado en cambiar mi situación. Y claro, el pensamiento que Dios está contra mí es un pensamiento que me entra en el corazón y me da mucho temor. Este es pastor que siente así. Prepárense. Hay que tener eso en cuenta, que nosotros somos cristianos, pero también somos pecaminosos. Y eso quiere decir que cuando las dificultades nos enfrentamos con las dificultades en la vida, a veces vamos a pasar por crisis de fe. En este camino de crecer en la capacidad de confiar en la palabra de Dios, a pesar de no reconocer sus planes, les tengo otras noticias, y quizás tampoco tan buenas. A veces, desafortunadamente, a veces vamos a tener que pasar por crisis de fe, no solo cuando nos enfrentamos con el mal en la vida, pero cuando nos enfrentamos con la respuesta de Dios a ese mal. Porque muchas veces la manera en que Dios contesta nuestras oraciones no es exactamente como nosotros pensamos que Él iba a contestarnos, o la respuesta que estamos esperando de Él. Y el profeta Habacuc es un ejemplo, pero perfecto, de este punto. Dios sí le respondió a Habacuc su oración.
Dios le dijo, Habacuc, no te preocupes, yo he visto las injusticias que está pasando en tu pueblo de Israel. He visto el mal, he visto cómo los pobres están pisoteados, he visto cómo están tomando ventaja de muchos ahí, y el mal, y todo lo que, yo lo veo todo, completamente lo veo. Y voy a hacer algo para parar esto, para impedir ese mal. Esto es lo que voy a hacer, Habacuc. Voy a traer a una nación, los babilonios, que son terribles, son crueles y no tienen ningún temor de Dios, a aplastar a ese pueblo. Ahora, imagínate esto, para que sientas cómo se sintió Habacuc al escuchar esto. Imagínate que nosotros un domingo oramos a Dios y le decimos, mira, hay muchos pastores, muchas iglesias que están predicando doctrinas falsas, doctrinas que francamente están dañando a la gente. Y además se están envolviendo en muchos escándalos. ¿Por qué permites eso, Señor? ¿No ves que están dando un testimonio malo a toda la cristiandad y muchos ya ni quieren entrar en una iglesia? Haz algo. ¿Y qué tal si Dios nos respondiera así? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a contestarle esa oración. Voy a enviar a la mafia rusa a que entre en las casas y les corte los pescuezos, y luego también les corte los pescuezos a sus hijos y a sus esposas. ¿Qué tal si eso fuera la respuesta de Dios? Nosotros pensáramos, pero Señor, eso no es exactamente lo que yo tenía programado en mi mente. Eso no, yo no quiero que tú hagas eso. Este es el mensaje que Dios le dio a Habacuc. Y Habacuc escucha esta respuesta de parte de Dios, y cuando escucha, hasta él admite en el capítulo 3 de su libro que le dio un ataque de ansiedad. Pero Señor, ¿cómo puede ser que tú vas a enviar a un pueblo, a una nación aún más injusta a castigar a tu propia gente, a tus propios hijos? Yo una vez tuve una crisis de fe muy temprano en mi ministerio, casi acerca de esto. Se trataba de esto. Los primeros adultos que yo traje a la iglesia y fueron confirmados era una pareja bien linda, que tenían una sola hija. Y cuando nos llegaron, ¡ay, qué entusiasmados estaban! Pero mira, no faltaban ni un domingo de la iglesia, no faltaban ni un miércoles cuando teníamos servicio, los miércoles también, cada domingo, cada miércoles estaban ahí. Pero luego les vino como una tragedia tras otra. Primero, el papá de la señora se le murió. A unos meses, su hermano se mató en un accidente de moto. Y luego tuvieron aún más problemas familiares. Y todo este tiempo yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos, por favor, porque tú ves que esto es muy pesado. Yo le pedí al Señor, encuentra la manera de usar esta tragedia para fortalecerles la fe. Pero lo que estaba ocurriendo era, para mi punto de vista, lo opuesto, porque con cada tragedia menos llegaban a la iglesia. Yo estaba bien confundido. Pero Señor, ¿por qué permites que esta familia apenas recién llegada, bien tiernos en su fe, están teniendo que sufrir estas calamidades tan grandes que los está desviando? Yo me estaba parando a predicar la palabra de Dios y en mi corazón yo tenía dudas bien serias de lo que estaba hablando. ¿Cómo vamos a superar? ¿Cómo vamos a seguir caminando en el camino de la fe, confiando en las promesas de Dios, cuando a veces los planes de Dios que Él demuestra en nuestras vidas parecen que, ¡wow! ¿Listos? La respuesta se encuentra en las últimas palabras de nuestro texto. Yo quiero que lo vean de nuevo. Estas últimas palabras del capítulo 2 de Habacuc, capítulo 4. El insolente no tiene el alma recta, dice, pero el justo vivirá por su fe. La manera en que nosotros podremos seguir caminando en el camino de la fe, en medio de las crisis de fe que nosotros tenemos que soportar y aguantar, es simplemente caer, aventarnos en las promesas que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Estas palabras que dice aquí Habacuc
el justo vivirá por su fe. Es Dios diciéndonos a nosotros, usa el poder que yo ya te he dado mediante tu fe bautismal, la fe que yo te he concedido en el bautismo. Usa ese poder para seguir viviendo en las declaraciones de mis promesas, no en las dudas y en las preguntas del por qué y hasta cuándo de tu vida, de tu pesa. Lo digo de nuevo. Para seguir marchando adelante en la fe, hay que vivir en las declaraciones bien dichas de las promesas de Dios y no simplemente en las preguntas y los gritos del por qué y hasta cuándo en la vida. Y la primera declaración que nos viene de la promesa de Dios es simplemente esto, que Dios sabe el tiempo apropiado de darnos el alivio y la salvación. Aquí dice Habacuc, en este mismo versículo aquí, que la visión se realizará en el tiempo señalado. El tiempo para nuestra liberación del mal ya está en la mente de Dios bien apuntado. Ya lo tiene Él en su agenda. Y simplemente hay que esperar ese momento cuando viene, ya lo declaró Dios. Y aunque a veces dice aquí que parece que se va a tardar ese momento, en realidad no. En realidad, la salvación, la respuesta de vida, la libertad de todo lo malo, está caminando, está corriendo a su cumplimiento y no nos fallará. Y esa es la segunda declaración que hay que vivir, que no hay ninguna sola promesa de parte de Dios que nos fallará. Primeramente, es imposible que Él diga una mentira, ¿no? Es imposible que Dios hable ni una sola mentira. Pero además de eso, piensa en eso. Dios nos amó tanto que Él mismo cumplió con una promesa que le ha de haber causado en su corazón una crisis de angustia. Porque para salvarnos a nosotros, Él puso sobre los hombros de su propio Hijo todas las tristezas que nosotros nos sentimos en esta vida y cada duda y cada culpa que nosotros tenemos ante Dios. Y lo suspendió a su Hijo en la cruz. Y desde ese momento, en ese momento, Cristo Jesús también gritó lo que nosotros a veces gritamos en nuestras angustias y penas. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me has desamparado? Y para Cristo Jesús vino su tiempo a donde Dios no le contestó, a donde Dios lo dejó ahí, sufriendo en la cruz para rescatarnos de todo mal. Si Dios nos ama tanto para cumplir con esa promesa, ¿cómo es capaz Dios de fallarnos en una sola promesa que Él ha dicho y hecho? Es imposible. Eso dice San Pablo. Si Dios nos amó tanto de entregar a su único Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para continuar manteniéndose en la fe? Y eso nos trae a la tercera declaración que hay que vivir, que las promesas de Dios son capaces y potentes de darnos la fe para seguir creyendo en ellas y marchando adelante. Se ve muy clarito en el profeta Habacuc. En el capítulo 3, él está pasando por su crisis de fe. Él está teniendo sus dudas. Pero en ese momento de duda, hasta él dice, aunque yo vea que todo alrededor de mí se destroza, aunque no hay ningún solo grano de trigo, aunque no hay ningún solo cordero para comer, yo seguiré alegre en el Señor. No dudaré. Esa fe que demostró Habacuc fue un milagro de parte del Espíritu Santo. Es el milagro que Él mismo causa en el corazón nuestro a través de las palabras de Cristo Jesús. ¿Qué van a hacer entonces cuando las cosas se les pongan difíciles en la vida? ¿Qué van a hacer? Esto es lo que van a hacer. Van a seguir aferrándose a las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y esas promesas les va a dar fuerza, los va a renovar hasta que sus almas vuelen como sobre las alas de un águila. Y con una fe fortalecida, esto es lo que van a hacer. Van a seguir caminando un paso frente al otro en ese camino de la fe. Van a esperar, van a ser fuertes. Van a ver, vendrá el día
cuando Dios les traiga la salvación completa de todo mal.